Las realidades del nuevo pacto es el tema de la enseñanza de hoy. El nuevo pacto no es una doctrina, no es una serie de doctrinas. El nuevo pacto es una realidad espiritual en Cristo. El nuevo pacto es Cristo mismo, ¿verdad? Él dijo en el Evangelio, dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Sangre que yo daré para el perdón de los pecados y para quitar el pecado del mundo, porque Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, allí está la esencia del nuevo pacto. El nuevo pacto es Cristo mismo. Y esto es lo que el autor de Hebreos viene revelando a través de su carta. Hemos venido leyendo en el capítulo 8, 9 y 10, que son capítulos centrales para entender la revelación de este pacto, de este nuevo pacto, que se dice nuevo porque fue nuevo en el momento en que aconteció cronológicamente, pero es el pacto eterno de Dios. Este pacto está desde antes de la fundación del mundo y se materializó, se concretó, se inauguró cuando Cristo vino al mundo y finalmente fue a la cruz y resucitó. Eso es lo que le da la esencia al nuevo pacto. Y estas realidades del nuevo pacto, que son realidades espirituales, es lo que estamos llamados a vivir. Dios nunca quiso darnos una religión. Dios nunca quiso establecer una religión. Hizo un pacto con el pueblo de Israel, porque es el pueblo que él eligió para revelarse, para darse a conocer al mundo, a las naciones. Y ahí les estableció todas las normas que conocemos del antiguo pacto, todo el ritual, todos los sacrificios, que tenían la finalidad de que ellos y la humanidad supiéramos que el pecado es el problema más grande del hombre. El pecado es el que corrompe a la humanidad. Y que jamás el hombre, en su naturaleza humana, puede quitar el pecado, ni puede purificar su conciencia, ni puede acercarse a Dios, por lo tanto. Para eso estableció la manera en que se dieron las cosas con el pueblo de Israel y con el pacto a través de la ley de Moisés. Pero esto es lo que el autor de Hebreos nos está explicando. Dice, todo eso fue para ellos, no fue para la iglesia, no fue para el pueblo de Dios, que hoy es un pueblo espiritual congregado en el cuerpo de Cristo. Ese antiguo pacto tenía un propósito y se cumplió. La ley tenía un propósito que fue cumplido. Jesucristo vino a cumplir la ley. Él vino a cumplir toda la ley, porque no había un hombre que pudiera hacerlo. Él lo hizo por nosotros, para que no tuviéramos que volver a pasar ahí ese proceso. Pero el hombre tomó muchas cosas de las sombras, de los símbolos, para crear una nueva religión. Y a través de las religiones, acercarnos a Dios, cuando eso es imposible. ¿Cuál es la situación? Que se pierde la revelación de la Escritura. Se pierde el operar del Espíritu Santo revelándole al ser humano cuál es el propósito divino de Dios, el propósito eterno. Y entonces venimos por años y años arrastrando solamente tradiciones, formas, maneras religiosas y humanas para tener tiempos donde buscamos emociones o experiencias espirituales. Dios no vino, o Cristo no vino a darnos momentos de experiencia emocional, espiritual. Él vino a transformarnos, a darnos vida para que podamos ser seres espirituales, que desde el Espíritu podamos adorarle, alabarle y vivir de la manera que a Dios le agrada. Esta es la gran diferencia, por eso está haciendo esas comparaciones.
Y hoy lo que queremos es así como un resumen a través de la Escritura, poder quedarnos con cuáles son esas principales realidades del nuevo pacto que estamos llamados a vivirlas, a que sean una experiencia, no a que sean una letra, no a que sea algo que conocimos o que ya conocemos, sino que esto se convierta en una verdadera experiencia de vida en el Espíritu. Y que entonces podamos desechar todo aquello que es religiosidad, que podamos experimentar la verdadera libertad en Cristo. ¿Sí? Voy a leerles unos versículos del capítulo 9, solamente recordando, Hebreos 9, versículos 24 al 28. Dice el 9:24, porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿En dónde entró Cristo? En el tabernáculo del cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Para eso entró, para presentarse delante de Dios por nosotros. Y lo leemos y a veces no nos alcanzamos a dar cuenta de lo que está diciendo. ¿Qué significa que se presente delante de Dios por nosotros? Significa que tú y yo estábamos desde entonces presentes delante de Dios en Cristo. Cristo es el hombre corporativo que nos lleva a toda la humanidad de creyentes delante de Dios. Es en ese momento, tú puedes decir, yo estuve desde ese momento en Cristo, entrando en el tabernáculo celestial, presentándome delante del Padre, justificado en Cristo. Porque cuando Él entró a la presencia de Dios, ya había hecho el sacrificio en la cruz, ya había sido sepultado, ya había resucitado, ya había sido ascendido de manera glorificada. Entró a la presencia misma de Dios y se sentó a la diestra del Padre. Dice el versículo 25, y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote, en el caso de la ley, en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo. Otras palabras importantes ahí. Dice, de otra manera hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo. ¿Por qué? ¿Cuándo ocurrió el pecado? Desde Adán y Eva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hubiera sido necesario, si Cristo no hubiera sido suficiente sacrificio, que hubiera muerto allá en el Edén y hubiera seguido, ¿sí?, ofreciendo sacrificios durante todo el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy. Dice, pero no, Él entró una vez y para siempre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que con esa sola vez limpió del pecado desde Adán hasta hoy y hasta las generaciones que vengan. Pasado, presente y futuro en Cristo. Hay limpieza de pecados. Y Él viene y quita el pecado. Ya la naturaleza del pecado no tiene gobierno sobre la humanidad, pero la humanidad tiene que saberlo. Le tiene que ser revelado. Y eso solamente lo revela el Espíritu. Así que si tú y yo hoy estamos aquí es porque somos merecedores de esa gracia, de que el Espíritu nos lo revele y nos ponga en esta condición, en esta posición de estar delante de Dios en Cristo, justificados. No porque seamos merecedores de eso, solamente por su gracia. El Padre mismo nos imparte la justicia de Cristo cuando creemos por medio de la fe en su sacrificio. Y nos ve justificados. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Dice 26, de otra manera hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado, o sea, vuelve al presente, ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos, para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Y esta palabra consumación es fundamental. Todo esto ya fue hecho.
Todo esto ya fue hecho. Ya no hablamos de promesas, hablamos de realidades. Las realidades del nuevo pacto son la verdad eterna hoy para los hijos de Dios, que nos ha sido revelado por la Escritura y por la obra del Espíritu Santo, traernos, alumbrarnos el entendimiento para poderlo vivir. Así que la pregunta es, ¿por qué fue necesaria entonces la muerte de Jesús en la cruz? Hoy cada uno de nosotros debería de estar listo para dar respuesta a esto, porque esta es la base de poder compartir el Evangelio. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Jesús en la cruz? Vamos a llevar un mensaje a las personas que debe estar basado en el Evangelio completo. ¿Cuáles son las realidades de lo que Cristo ya ha hecho? Dice el autor de Hebreos que la ley, los sacrificios, las ofrendas presentadas en el tabernáculo terrenal nunca pudieron perfeccionar a los pecadores. Y lo hacía el pueblo de Israel, pero nunca fueron perfeccionados. Apaciguaban sus conciencias, limpiaban temporalmente sus culpas, pero no eran transformados. Esto lo tenemos nosotros ya claro, que todo esto fue el antiguo pacto. La ley no puede justificar al pecador. Por medio de la ley nadie será justificado, nadie será salvo, porque no es por obras, es por la gracia de Dios. Es porque Cristo nos ha revelado. ¿Amén? Y en cambio, la muerte de Jesús en la cruz pagó el precio definitivo por el perdón completo. El pago de Cristo es el pago definitivo por el perdón completo de los pecados de la humanidad, dándonos eterna redención. Estas son las realidades que somos ya totalmente perdonados. Cada uno de nosotros es completamente perdonado por Dios a través de Cristo. Y ahí nos da eterna redención. Es decir, ya está perdonado lo que hiciste en el pasado, está perdonado lo que hiciste hoy, está perdonado lo que harás en el futuro. Porque la conciencia ha sido limpiada por la sangre de Cristo, por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. Y Él nos ha dado su Espíritu. ¿Sí? La vida misma de Cristo está en nosotros. Esto es lo que Jesús decía allá en Juan 7. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es una realidad que ya nos fue dada. Por medio de la fe, ya el Espíritu de Dios está en nosotros. Los perdonados, redimidos, justificados, con una conciencia limpia. Esa conciencia limpia puede oír la voz de Dios. Esto es lo importante. La conciencia limpia puede oír la voz de Dios en su interior. Y entonces vivir como a Dios le agrada. Todo esto sucede en Cristo. Por medio, dice él, por medio de su muerte y de su resurrección, quitó para siempre el pecado, hablando de la naturaleza heredada a toda la humanidad. Esa naturaleza de pecado heredada de Adán, por medio de la muerte y resurrección de Cristo, es quitado para siempre. Su sangre limpió e hizo perfecta la conciencia de todos los pecadores que se arrepienten, restaurando su comunión con Dios. Nadie puede tener comunión con Dios, solamente Cristo pudo tenerla desde que llegó aquí a la tierra, y a través de Él, con su sacrificio, somos nosotros restaurados a esa comunión. Estábamos separados, hoy estamos justificados, perdonados, reconciliados y tenemos comunión con el Padre directamente, porque ya entramos hasta su presencia en Cristo mismo. No es algo individual. Esto es importante. Cada uno somos perdonados y salvados de manera individual por la gracia de Dios, pero inmediatamente pasamos a un cuerpo. Todos, dice Pablo, fuimos bautizados en un mismo cuerpo y bebimos de un mismo espíritu.
Entonces, no es algo individual. Hay un llamado personal, hay una gracia de Dios extendida a cada uno, pero inmediatamente pasamos a ser parte del cuerpo. Entramos a ser el hombre corporativo. Somos la iglesia. Este es el pueblo de Dios. Somos su iglesia, los santos, los justificados. Ya no tienen conciencia de pecado. Ahora somos los justos. Eso es tremendo, ¿verdad? Tú puedes vivir como justo. Tú puedes con toda confianza en Cristo poder decir que eres justo. Esa es tu conciencia. Y ya no tienes una conciencia de culpa, de pecado, de condenación, de temor, de imposibilidad de relacionarte con Dios, sino que Dios está en ti y tú estás en Cristo por medio de la obra de Jesucristo. Esa es una realidad. Esta es la realidad espiritual. Esto solo es posible a través del nuevo pacto. Por eso fue necesaria la muerte de Jesús en la cruz. Su sacrificio nos hizo libres del pecado y de la culpa. Por la fe y mediante la obra del Espíritu Santo, nos ha hecho nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Esta es la regeneración que obra por el Espíritu. Recordamos el pasaje de Juan capítulo 3. ¿Se acuerdan? Cuando Nicodemo fue a ver a Jesús. Nicodemo, un principal de la sinagoga judía, conocedor de la ley, observador del ministerio de Jesús, y dándose cuenta de que todos los fariseos estaban en contra de Jesús, precisamente por ver afectada su religiosidad, su legalismo. Y él, movido por el Espíritu de Dios, porque no fue una iniciativa propia, decidió ir de noche a ver a Jesús, para reconocerlo. Decir, Maestro, tú has venido de Dios. Si no fuera así, no harías las señales que tú has hecho. Y Jesús le dijo, no dijo Jesús, tienes razón, Nicodemo, ¿verdad? No, dijo Nicodemo, de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo. Y sacudió con esas palabras a Nicodemo. ¿Nacer de nuevo? ¿Que tengo que regresar al vientre de mi madre para que otra vez me dé a luz? ¿Cómo estaba interpretando él las cosas? Naturalmente, carnalmente. Que no nos pase eso a nosotros. Cuando te estoy diciendo, ya por la fe en Cristo Jesús, es una realidad que tú has nacido de nuevo. ¿Cómo es eso posible? Dice Cristo, por la palabra. Por la palabra que ha sido oída. Por la palabra que los ha limpiado, que los ha purificado. Por medio de la fe y por la obra realizada ya y consumada de Cristo. Tú eres una nueva criatura, una nueva creación. Y esa nueva creación está en Cristo. Cristo es la nueva humanidad, el Cristo corporativo, la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Le dijo Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Tú de qué eres nacido? Nacimos primero de la carne, pero hoy somos nacidos del Espíritu por medio de la fe en Jesucristo. Es una bendición grandísima. Esta es una de las realidades del nuevo pacto. Cuando dicen amén, gracias a Dios. De tal manera, pues, que no necesitamos, ya no necesitamos de más rituales externos, no necesitamos de mediadores ni sacerdotes para acercarnos a Dios. Cristo nos abrió el camino, Él rompió el velo, ¿verdad? Y nos permite entonces entrar directo a la presencia de Dios. No necesitamos religiones. ¿Qué necesitamos? Vivir en las realidades del nuevo pacto. Que esto sea una realidad para con nosotros.
Dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes en Cristo. Porque Él es rey, porque Él es sacerdote y estamos en Él, entonces somos reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar nuestras propias vidas y sacerdotes para ministrar al Señor. Pero todo es en Cristo, no es individual. Se trata de una colectividad de redimidos, de justificados, de salvados, de nacidos de nuevo. Esta es la realidad. Así que nos ha dado una nueva conciencia espiritual. Decíamos que hay una conciencia natural, que esa conciencia natural que Dios la dio a toda la humanidad, esa conciencia se corrompe. Tiene una ventaja, que la conciencia natural puede ser formada, puede ser educada, se le pueden dar hábitos, se le pueden dar valores, principios, pero esa conciencia está dominada por la naturaleza del pecado y en cualquier momento puede corromperse, ¿verdad? Y llega incluso a cauterizarse esa conciencia. Y por eso vemos lo que vemos en nuestra realidad del mundo el día de hoy. ¿Sí? La conciencia ya quedó anulada. O sea, solamente son los intereses. O sea, el ego, el falso yo, manifestándose en toda su potencialidad el día de hoy. ¿Sí? Y se mueve pues en todo el sistema. ¿Sí? Religión, economía, gobierno, política, justicia, etcétera, educación, en todo eso lo tiene invadido. ¿Qué necesitamos? Un despertar de la conciencia por el Espíritu. ¿Cómo será ese despertar? Solo naciendo de nuevo, por medio de la fe en Cristo, para que esa conciencia venga a tomar vida en nosotros y vuelva a ser sensible a la voz de Dios. Es en la conciencia espiritual donde sucede la comunión. Es allí donde Dios te va a hablar, donde Dios nos habla. ¿Podemos hacerlo? Porque está en nosotros. Pues podemos, claro que sí, cuando nos apartamos en lo individual a orar, a buscar a Dios. No es que Él esté afuera, no, tenemos comunión con Él nosotros mismos. Pues dijo Jesús, entra en el lugar secreto. ¿Dónde está tu lugar secreto? En mí. Ahí, ¿verdad? ¿Sí? Si no se trata de que vayas a cierto lugar, que solamente ahí va a estar Dios, no. Dios va contigo, está en ti. Y vas a buscarlo en comunión. Y ahí la oración cobra otra dimensión. No es una obligación, no es algo religioso, es algo vital para cada uno. El hablar con Dios, el comunicarse con Dios, el ser receptivo a la voz de Dios. Muchos creyentes hoy dicen, pues es que yo no escucho la voz de Dios. Necesito ir a cierto lugar para que allí alguien me hable de Dios, me diga lo que Dios dice. Y Dios está diciendo, si ya naciste de nuevo, mi espíritu está en ti. Búscame, yo estoy contigo. Qué tremendo, ¿verdad? Así que tenemos una conciencia regenerada, por lo tanto una conciencia espiritual que puede ser susceptible de escuchar la voz de Dios porque está perfeccionada en Cristo. Esta conciencia opera en todos los nacidos de nuevo. Todos los nacidos de nuevo hoy tenemos esa conciencia espiritual. Allí es donde se ilumina nuestro entendimiento para que podamos permanecer en la condición de justos. Es el Espíritu en mí quien me da testimonio de que soy hijo e hija de Dios. Y es el que me dice, tú eres justo. Ya no es una conciencia de pecador, ya no es una conciencia de culpable. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Dónde te da testimonio en el Espíritu? En la nueva conciencia. Una conciencia sensible, una conciencia despierta. Ahí es donde el Espíritu te confirma. Primero, ¿qué hace? Afirmarnos en nuestra identidad. Nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Nos afirma en nuestra nueva identidad y nos da la seguridad de que Dios está en nosotros. En segundo lugar, el Espíritu en nosotros confirma las verdades reveladas.
Si una vez que somos hijos de Dios, que el Espíritu está en nosotros, necesitamos del cuerpo, necesitamos de la iglesia, de congregarnos, necesitamos de la Escritura para seguir siendo alimentados, edificados, hasta que seamos maduros. Una cosa es tener la conciencia limpia y otra cosa es tener la conciencia madura. Ya fuimos limpiados, ya somos justificados y estamos en el proceso de crecer y madurar en Cristo hasta ser perfectos. Esa es la meta, hasta la perfección. Por eso dice Pablo en Romanos 9:1, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Verdad digo, si todo lo que yo predico, lo que enseño, son la verdad en Cristo. No son mis palabras. Es lo que Cristo me ha revelado, lo que yo enseño, y el Espíritu me confirma que yo no miento, que no estoy inventando cosas humanas, que lo que estoy diciendo es la palabra de Dios, la palabra del testimonio por medio del Espíritu Santo. A eso es a lo que tenemos que llegar nosotros. Al compartirle a otras personas del Evangelio, tener la certeza de que es el Espíritu quien nos está guiando. ¿Sí? Inicia muchas veces la evangelización con tener compasión, con ver la necesidad, tener la empatía con otras personas, pero es el Espíritu que va a dar la convicción de poder hablarle las verdades, las realidades de Cristo, para que no me vea a mí, sino que vea al Salvador, al Mesías, que ya lo redimió. ¿Amén? Decía Mike el día de hoy que esta persona por la que oramos recibió a Cristo, hizo su oración de fe. Eso es importante, claro que es importante, ¿verdad? Porque en el momento de mayor quebranto, ¿verdad?, es cuando Dios está más cerca de uno. Ese es el poder del quebrantamiento. Ahorita vamos a ver que esos son los sacrificios que a Dios le agradan. El corazón quebrantado. Ese no es despreciado por Dios. Y ahí opera el Espíritu Santo. Vamos a leer un pasaje más de Hebreos 10. Es un poquito largo, así que Hebreos 10. ¿Me siguen? Desde el 1. Hebreos 10:1. Hace como un resumen aquí el autor de Hebreos de lo que he venido hablando desde el capítulo 8, 9 y 10. Dice, porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, que era todo el antiguo pacto, solamente eran sombras, no la imagen misma de las cosas. Esa dice, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Esto ya lo explicamos. De otra manera, pregunta el autor de Hebreos, ¿no habrían cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? ¿Cómo se acercaban los creyentes del antiguo pacto? Se acercaban en conciencia de pecado. Así se acercaban. ¿Y cómo salían después de haber presentado sus sacrificios? Igual. O sea, la conciencia no había sido transformada. La conciencia no había sido limpiada. Era todo externo. ¿Sí? Obras externas, pero imposibles de perfeccionar la conciencia, el ser interior. Por eso se ofrecían sacrificios y ofrendas y se continuaba haciendo lo mismo, ¿verdad? Esto sigue sucediendo hoy. Esto en la religión sucede continuamente. La persona va, se siente un rato liberada de su conciencia, ¿verdad?, por haber hecho ciertas cosas, pero no es transformada. Continúa en la misma condición, ¿verdad? Dice, entonces nos damos cuenta que la ley era imposible que pudiera transformarlos, porque la conciencia de pecado permanecía en las personas. Esto es lo que nosotros ya no debemos tener. La realidad del nuevo pacto es en nuestras vidas conciencia de justos,
Mi conciencia ya no es de pecado. Mi conciencia es de justificado. Por eso afirmamos, yo no soy un pecador. Y va a decir la gente, ¡ay! ¿De dónde vienes? ¿De qué planeta vienes? No, yo he creído en Cristo como mi Salvador, como mi suficiente Señor y Salvador. He creído en su sacrificio perfecto. Y Él ha quitado la naturaleza de pecado de mí y me ha dado una nueva naturaleza. Su espíritu mora en mí. Yo soy justo. Amén. Yo soy justo. Aunque me vean imperfecto, yo soy justo. ¿Sí? Tengo una conciencia de justicia delante de Dios por Cristo, no por mis méritos. Y estoy en proceso de perfeccionamiento. Con una conciencia limpia, camino hacia la madurez. Amén. Amén. Dice el versículo 3, pero en ellos, en esos sacrificios, se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar los pecados. Versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones no quisiste. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Mesías, una vez y para siempre. ¿Sí se entendió todo esto? Estas son las realidades de las que estamos hablando. Dice el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo. ¿Quién entró en el mundo? Jesucristo. Jesucristo entró en el mundo hace 2000 años. ¿Sí? Dice, estas palabras, donde dice sacrificio y ofrenda, no quisiste, pero me preparaste cuerpo, así como las demás, forman parte del Salmo 40. El Salmo 40 es un salmo profético que Dios le reveló a David. Y en ese salmo, David está hablando proféticamente de lo que va a suceder con el Mesías. Primero, que nacería en el mundo, ¿sí? En un momento histórico, concreto. Él vino al mundo. ¿Para qué? Porque Dios le dio un cuerpo. Está hablando del misterio de la encarnación. Cristo se encarnó para hacer posible el sacrificio redentor perfecto. Si Cristo no se hubiera encarnado, si Cristo el Hijo de Dios no hubiera venido, pues seguiríamos entonces todavía en la ley, seguiríamos en las obras, en las religiones, sin podernos jamás acercarnos a Dios. Dice, pero me diste cuerpo, me preparaste cuerpo, un cuerpo en el que tenía que ser eliminado el pecado. Por eso era necesario que Cristo muriera. Por eso era necesario que tuviera un cuerpo humano, porque ahí había que hacer morir a la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado mora en el cuerpo, en el ser humano, no solamente en los miembros, está en el ser humano. Es una naturaleza, esa naturaleza ya fue crucificada en la cruz. Y por la fe yo me identifico con Él. Yo estoy con Él, dice Pablo, juntamente crucificado con Él, haciendo morir a esa naturaleza para experimentar la nueva realidad. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Son muchos los pasajes que hablan acerca de cómo Dios le reclamaba al pueblo de Israel y no quería ya holocaustos, ni expiaciones, ni ningún tipo de ofrendas, ni sacrificios, porque se venían y se hacían superficialmente, sin un verdadero arrepentimiento. Esto sucede en las religiones. Se hacen las obras de los labios para afuera. Dice en Isaías, este pueblo de labios me alaba, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque su conciencia no está purificada.
Entonces todo lo que hacen son cosas externas y vienen de una naturaleza humana pecadora que no le agrada a Dios. Dice, por eso no los quisiste. No quisiste. Entonces, aquí son palabras que el Salmo pone en la boca de Jesús. He aquí, he venido para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios desde un principio? ¿Para qué nació Cristo? Para revelarnos al Padre y para ir al sacrificio en la cruz. Él vino a decirnos cuál era la única manera, el único medio. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Por eso dice, he venido para hacer tu voluntad. Nosotros en Cristo estamos en la voluntad de Dios. En la fidelidad de Cristo, por la fe somos salvos. O sea, no la fe como un atributo personal, humano, sino la fe que el Espíritu pone en nosotros mismos para que alcancemos esa gloria. Todo esto ya sucedió, consumado fue, es una realidad ya en nuestras vidas. Por eso dice el versículo 9, quita lo primero. ¿Qué es quitar lo primero? La ley, sus sacrificios, todo el tabernáculo. Quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Qué es lo segundo? El nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que recordamos cada vez que compartimos la cena del Señor. Pero lo importante es alcanzar este entendimiento que hoy tenemos, ¿verdad? Y recordar que no solamente son rituales, sino que es un recordatorio de una realidad que ya experimentamos. ¿Amén? Así que dice el versículo 10, en esa voluntad del Hijo somos santificados. ¿Qué quiere decir esto? Fuimos separados, apartados por Dios. Somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Mesías, una vez y para siempre. O sea, esto no se nos va a quitar. Si ya lo recibiste, si ya lo creíste, es para siempre. Una vez y para siempre. Amén. Dice el versículo 12, pero este sacerdote, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De allí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pablo dice, allá en la carta a los Corintios, dice, y el postrer enemigo es la muerte. Ese será el último que sea puesto delante de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto subraya el aliento. Esta es la realidad del nuevo pacto. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y a lo mejor tú dices, bueno, pero pues yo todavía me veo muy imperfecto. ¿verdad? Sí, pero espiritualmente, en Cristo, ya eres perfecto. Es una obra consumada. Esa es nuestra esperanza. Que lo que ya fue consumado sea una realidad de nosotros. ¿Sí? Por eso hablamos de la fidelidad de Cristo. Él es fiel. Y la obra que empezó en ti y en mí, la va a terminar. Es decir, que pase lo que pase, tú y yo vamos a ser perfectos un día. Totalmente perfectos. Para estar en comunión total con Dios. Ya estamos hoy. Espiritualmente nos ve Dios como una obra terminada. A veces cuesta trabajo entender esto. ¿No sabes cuál es la diferencia? Que Dios es eterno. Que Dios es espíritu. O sea, Dios no se mueve en el tiempo cronológico como nosotros. Nos estamos esperando y avanzando en los años de vida, esperando que las cosas se vayan dando. Pero para Dios, desde que estamos en Cristo, la obra está hecha. ¿Sí? Entonces ya te ve justo, te ve perfecto, te ve como hijo, como hija. ¿Sí? Por eso puedes tener comunión con Él. Ahora dice Pablo, si ya todo esto, todas estas riquezas, ya nos las ha dado el Padre a través de Cristo, ¿no nos dará también juntamente con eso
todo lo que necesitamos? Esta es la reflexión. Si ya tenemos todas estas riquezas espirituales en Cristo, claro que podemos tener también las naturales, las materiales. Dijo Jesús en el Sermón del Monte, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad aún antes de que le pidan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él, ser iluminados por Él, ser entendidos por Él. Porque la pobreza no viene de Dios. Claro que no. La pobreza es algo mental que corresponde a la conciencia del pecado, a la culpa. Pero en Cristo, la mentalidad es de ricos, de abundancia. No ricos materialmente, es de abundancia, de plenitud. De tal manera que puedo decir, nada me faltará. En Él lo tengo todo. Nada me falta. Vamos a repetir. Hay razón para darle gloria a Dios. Alabanza. Yo sé que pueden venir preguntas, ¿saben? Bueno, entonces, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué no alcanzo lo que a lo mejor he soñado, lo que he deseado? ¿O por qué la vida me ha tratado de tal o cual manera? Dios es soberano en nuestras vidas y tiene un plan perfecto en el cual estamos ya participando nosotros. Y va a tratar de manera individual, sí, con algunos de nosotros, para que la obra sea total en nosotros, en cuanto a nuestras almas. Porque la obra del Espíritu está consumada, ya está hecha, pero hay algo que conquistar. Eso que tenemos que conquistar se llama alma. El alma ha de ser conquistada por el Espíritu. El alma que no ha sido redimida, que no ha sido conquistada, es un alma que nos ha gobernado toda nuestra vida y que tiene toda la herencia de todas las generaciones atrás de nosotros. No alcanzamos a vernos, nadie de nosotros alcanza a darse cuenta de todo lo que hay atrás de nosotros. A lo mejor tienes claro papá, mamá, abuelito, abuelita, por ambas partes, pero ya si empezamos a preguntarte por tus bisabuelos, por tus tatarabuelos, por etcétera, ¿verdad? 5, 10, 15 generaciones atrás o más. ¿Cuántas cosas hay en el alma que han llegado hasta ti? Y que el alma repite los ciclos de las generaciones. Entonces una conciencia despierta en Cristo rompe esos ciclos. Pone un alto a esas situaciones. Y entonces podemos experimentar la plenitud. La plenitud y la abundancia en Cristo no se trata de tener muchas riquezas materiales. Esas vienen de manera secundaria, son añadiduras. La plenitud consiste en que te sientas contento, contenta, satisfecha con lo que Dios te ha dado. Mientras sigas pensando con escasez, con un pensamiento de pobreza, se va a seguir repitiendo ese ciclo. Sí, me doy a entender. Pero si tú te apropias de toda la riqueza en Cristo que ya tenemos y la seguridad de que Él es tu proveedor y comienzas a caminar a la conquista de tu alma, que son tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, por el Espíritu, vas a ver materializada la obra de Dios en tu vida, en todo, en todo. Es poderoso, ¿verdad? De la manera que la prosperidad de la que se llega a predicar es falsa. O sea, no nos va a dar Dios una falsa prosperidad. No nos va a hacer millonarios por hacer oraciones. No te va a sacar simplemente de la pobreza por una oración o por un pacto que hagas delante de Dios. Dios ya no acepta ese tipo de sacrificios. Los aborrece. No lo acabas de decir. Ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni nada de esas cosas me sirven. Las aborrezco. El único sacrificio que para mí es válido es el sacrificio de Cristo. Y si en ese estás tú, ya estás bendecido.
Ya estás bendecido. Amén. ¿Cuál es entonces mi llamado hoy como hijo o hija de Dios que vive en la realidad del nuevo pacto? Aspectos prácticos. Primero, libertad de la culpa. Libertad. Ya no hay por qué sentirse culpable. Todas las culpas han sido llevadas a la cruz. Perdonado permanentemente. Ahora, eso que ya recibí de gracia, estoy llamado a otorgarlo también de gracia. Vivo en el perdón y la gracia de Dios en la justificación, y yo también extiendo esa misericordia y ese perdón a todos los que me han dañado, consciente o inconscientemente. Muchas personas a lo mejor te han herido y tú te has sentido así, ¿verdad? Y a lo mejor las personas ni se han dado cuenta de lo que tú experimentas. Y esto es tanto con familiares como con personas con las que nos relacionamos. Hoy en Cristo, en esta realidad te dice, perdona, libera. Así como yo te perdoné, así como yo te liberé, tú también vive el perdón. No pienses en si las personas lo merecen o no lo merecen. Piensa en tu libertad. Piensa en el disfrute de esa gracia que ya Dios te ha dado. Haya sido lo que haya sido. Si te defraudaron, si no sé cuántas cosas pudieran ser, ¿verdad? Te fueron infieles, te maltrataron, te hirieron con palabras, no te dieron lo que necesitabas, etc. Hoy el Señor dice, libéralo. ¿Sí? Si yo ya te perdoné, puedes tú también extender esa gracia a otros. Sé libre. Eso es vivir en la libertad que Cristo ya nos ha dado. Libres de culpa, pero también libres de rencores, libres de resentimientos, libres de heridas, sanados en nuestra alma. Y entonces, dice el Señor, ven y llora, ten comunión conmigo. Está abierto el trono de la gracia para que vengas a mí con confianza, con seguridad, sin temor al castigo, sino más bien a disfrutar de la plenitud de la vida en Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Padre, hoy pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, dé testimonio, Señor, a nuestra conciencia, a nuestra alma, de la obra que ya ha sido realizada, consumada, Señor. Que no nos llamaste a religión, Señor. No nos llamaste a realizar rituales, sacrificios u ofrendas, cosas por obligación. Que tú nos llamaste para vivir en plenitud, en comunión contigo, Señor. Gracias por perdonarnos. Gracias por limpiarnos, Señor. Gracias por la nueva naturaleza que ya tú nos has dado, Señor. Gracias porque hoy eres nuestra vida, Señor. Que esto sea una realidad que experimentemos, Señor. Y que podamos disfrutar. Todo ha sido provisto para tus hijos, Señor. Lo sabemos por tu palabra. Que cada día tú provees. Que así como lo hiciste de manera sobrenatural con Israel en el desierto, Señor, que nada les faltó porque eran tus elegidos, hoy tu iglesia, Señor. Los que estamos salvos en Cristo, tenemos esas bendiciones y mucho más, Señor. Absolutamente nada ha de faltarnos, Señor. Y que aquellas cosas en las que aún batallamos, Señor, tú cumplas tu propósito en nuestras vidas, Señor, para perfeccionarnos, para llevarnos a madurez, a plenitud. Todo esto hoy lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.